Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde estamos aquí para comunicarles la palabra del Señor, pero antes queremos hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude y nos guíe en esta meditación de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, nos acercamos delante de tu presencia para alabar tu santo y bendito nombre. Te rogamos en el nombre de Jesús que dirijas nuestras vidas. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, enséñanos, que tu palabra en esta tarde pueda edificar y bendecir el corazón de cada uno de los presentes. Te ruego, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado y la envías al corazón nuestro. En esta tarde, Señor, te agradecemos por esta palabra oportuna que tienes siempre para nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 2, que dice de la siguiente manera: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este pasaje de las Escrituras, hermanos, nos hablan acerca de una persona. Esa persona lo describe el versículo 1, cuando habla de que he aquí para justicia reinará un rey. Y también expresa la razón para la cual este rey va a venir a reinar. Y dice la Biblia que va a reinar en justicia. Y también dice algo importante, nos habla de lo que este rey va a proporcionar a la vida de cada una de las personas. Dice el versículo 2, será como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este versículo 2 nos presenta 4 símiles que nos hablan del refugio, la protección, la fuente de vida y el descanso del cual gozará el justo. Un símil es una figura que consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos y cosas. A través de estas figuras, y el Señor nos habla a cada uno de nosotros acerca de lo que Él representa y lo que Él hará en la vida de cada una de las personas que se acercan y le entregan su vida y su corazón y se amparan bajo el abrigo del Altísimo Divino. En primer lugar, encontramos que el Señor es nuestro refugio. Y dice la palabra en el versículo 2 que será como escondedero contra el viento. Y el Señor nos guardará de la enseñanza equivocada, librándonos del error y de la mentira. En la Biblia encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como podemos ver en este pasaje de la Biblia, cuando la Biblia habla precisamente del viento, dice que nos habla de una doctrina equivocada, de una doctrina errónea. El cristiano tiene que escudriñar la palabra de Dios, tiene que examinar las Escrituras, para que la verdad de Dios se forme en su corazón, la verdad de Dios pueda producir ese propósito que el Señor quiere formar en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros como sus hijos. Por esta razón, este gobernante, este rey, dice que Él nos va a guardar y nos va a proteger precisamente del error. Es responsabilidad de cada creyente entonces examinar las Escrituras, conocer la palabra de Dios y permitir que esta palabra sea guardada en el corazón, en la mente, pero sobre todas las cosas que esta palabra sea practicada. Por eso el conocer la verdad divina y obedecerla nos mantiene fuera del error. Estamos escondidos y seguros en Cristo cuando su palabra permanece en nosotros. En segundo lugar, dice que el Señor es nuestro protector. Lo declara con estas palabras: será como refugio contra el turbión. Todas las tormentas y tempestades de naturaleza destructiva no nos afectarán.
Seremos guardados de aquellas desgracias que pueden venir repentinamente sobre nosotros. Toda la humanidad entera enfrenta diferentes momentos, diferentes dificultades, y muchas veces no tiene en dónde apoyarse, no tiene un sostén, no tiene a alguien que lo pueda socorrer en estos momentos difíciles. Qué bendición de cada uno de nosotros el saber que tenemos un Dios todopoderoso que se encarga de protegernos, que se encarga de ayudarnos, que se encarga de estar presente en los momentos más importantes y más necesarios para nuestras vidas. Job sintió cómo repentinamente un turbión trató de destruir su vida, pero confió en Dios y fue levantado y bendecido de una manera grande. De esta manera, cada creyente, cada hijo de Dios debe de confiar en el Señor, debe de depender del Señor, debe de ampararse, debe cobijarse precisamente para que sea guardado y librado en el momento de la necesidad. En tercer lugar, menciona este pasaje que el Señor es nuestra fuente de vida. La palabra de Dios dice que este hombre, este rey, será como arroyos de agua en tierra de sequedad. Una vida seca, vacía, carente de satisfacción, es aquella donde Dios no está. La Biblia lo describe como una persona que se encuentra en una agonía, porque no se satisface. Puede que tenga cosas materiales, puede que pueda gozar de una vida en cierto modo próspera y buena, pero quiero decirles que todas estas cosas materiales, todo esto que podemos obtener mediante esfuerzos, mediante sacrificios, no pueden satisfacer el alma, no pueden saciar nuestra vida interna, no pueden llenarnos por completo. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 16, versículo 11, que el Señor promete y dice de la siguiente manera: y el Señor, hablándole al salmista, le dice estas palabras: que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, podemos darnos cuenta que el Señor tiene todo lo que nuestra vida necesita, todo lo que la vida del hombre necesita, todo aquello que trae una verdadera satisfacción y todo aquello que realmente llena el vacío, la soledad y sobre todo puede saciar nuestras vidas y mantenernos no solamente con una bendición en nosotros, sino que también esta agua de vida, este manantial de vida, proporciona en la vida del sediento la satisfacción necesaria. Jesucristo dijo lo siguiente: que toda persona que creyese en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Y esto indudablemente nos habla de la presencia del Espíritu Santo, el cual permanece de manera activa en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Toda persona que se acerca a Jesús será completamente saciada con el agua de la vida. Una mujer samaritana en una ocasión se encontró con Jesús, y esta mujer, después de haber dialogado con el Señor, se dio cuenta que el agua que ella sacaba del pozo podía saciar momentáneamente su vida física, pero no podía saciar su alma ni su vida espiritual. El Señor se presenta a esa mujer como la fuente del agua de vida y le dice que toda persona que pueda tomar de esta agua nunca más volverá a tener sed jamás. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, solamente Jesucristo es el agua de vida. Solamente Él puede saciar nuestra necesidad y solo Él puede llenar nuestra vida carente y necesitada de la verdadera vida que da satisfacción al corazón. En cuarto lugar, la Biblia nos presenta que el Señor es nuestro descanso. Dice que será como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Nuestro caminar por esta vida está llena de pruebas, está llena de luchas, está llena de diferentes circunstancias adversas que en muchas ocasiones nos roban la tranquilidad, nos roban la paz, la desesperación, la agonía, el estrés, el pensar
¿qué será del mañana? Muchas veces fatigan nuestras vidas. Muchas veces nos impiden poder estar tranquilos, poder estar contentos, poder gozar de la vida como el Señor quiere que lo hagamos. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro verdadero descanso, es nuestro verdadero reposo. Toda persona que se acerca al Señor no solamente va a recibir la saciedad, no solamente va a recibir la fortaleza, no solamente va a recibir la protección, sino que también va a recibir el descanso que su alma requiere y que su alma necesita. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos que todas aquellas personas que estuvieran cansadas, trabajadas y cargadas, Él las haría descansar. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos luchas en nuestras vidas, cuando se levantan nuestros enemigos en contra de nosotros, qué bendición es saber que contamos con un Dios que nos guarda y que nos libra y nos proporciona la seguridad y la protección necesaria. El salmista David escribe en el Salmo 27, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Esta es la bendición que tienen los hijos de Dios. Esta es la dicha que goza el justo. Esta es la satisfacción y la seguridad plena que tenemos, que no importa cuántas pruebas, no importa cuántas luchas enfrentemos en la vida, no importa si nuestros gigantes son grandes y son fuertes, podemos confiar plenamente en que Dios es capaz para proporcionarnos todas las cosas que nuestra vida requiere. Hasta este momento hemos visto lo que el Señor hace a favor del justo. Ahora vamos a comentar algo importante de cómo el Señor guarda nuestras vidas y cómo el Señor nos protege. El Salmo 91 describe todas estas circunstancias que muchas veces acontecen en la vida del hombre que confía en Dios, en la vida del creyente que confía en Dios. Una de las declaraciones que podemos encontrar al principio de este salmo, cuando dice el salmista en el Salmo 91:1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Qué importante es que nosotros, como personas, aprendamos a morar bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección de Dios. No hay un lugar en esta tierra, no hay un lugar en este mundo que pueda proporcionarnos solamente lo que el Señor nos puede otorgar y nos puede proporcionar. El hombre puede tener muchos elementos, el hombre puede contar con muchos recursos, el hombre puede proporcionar ciertas cosas, pero quiero decirles que la capacidad humana tiene un límite. Pero cuando el salmista habla de Dios, cuando el salmista habla del Señor, dice que el Señor cuenta con todos los recursos, con todos los elementos necesarios, no solamente para poder proporcionar, sino también para poder garantizar que todo lo que Él promete, Él lo va a cumplir y lo va a hacer. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que ha salido de su boca, el Señor lo va a cumplir. En primer lugar, en este salmo, en el versículo 3, en el Salmo 91, versículo 3, dice que el Señor nos va a librar de la destrucción. El salmista escribe: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios nos libra de las trampas ocultas y de las enfermedades peligrosas. Todo aquello que repentinamente puede venir en contra de nosotros en el momento que menos esperamos, en el momento que menos queremos. Podemos caminar por esta vida y no saber que constantemente estamos en peligros, así como el apóstol Pablo describe que él se encontraba en peligro de los judíos, en peligro de los de su nación, en peligro entre falsos hermanos, en peligros de ladrones, peligros en el camino. Así también el cristiano, entre tanto que él camina por esta tierra, va a enfrentar diferentes enemigos,
diferentes peligros que pueden venir en contra de él de manera repentina, tratando de amenazar y de destruir su vida. Pero qué maravilloso es leer la palabra de Dios, donde Él nos garantiza y dice que Él te librará del lazo del cazador. Aquella persona que está esperando el momento oportuno para poder levantarse en contra de tu vida y poder dañarte, destruirte, acabar con tu vida, arruinarte. Pero qué confianza es poder descansar en las manos de un Dios que guarda y protege y nos libra de la destrucción. En segundo lugar, en el Salmo 91, versículo 5, también dice el salmista que el Señor nos libra del miedo. Y dice lo siguiente: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios nos libra de la muerte que ronda en todo momento. Israel fue librado del ángel destructor que a mediados de la noche recorrió todo aquel territorio de Egipto, y ni un solo israelita pereció siempre y cuando atendió al llamado que Dios le dio a Moisés. El Señor le instruyó a Moisés de una manera precisa y dijo que era necesario que las familias estuvieran en su casa, que las familias estuvieran dentro de la tranquilidad de su hogar. Pero algo que estas familias tenían que hacer es que tenían que sacrificar un cordero, y la sangre de este animal lo iban a poner sobre los dinteles de la puerta, sobre los dinteles de las ventanas. Y esta sangre de este sacrificio garantizaba, fíjese bien, el que ellos iban a ser librados de la muerte. No tenían por qué tener miedo, no tenían por qué tener temor. Dios, a través de esta instrucción, les estaba garantizando a los israelitas que entre tanto en el país o en el territorio donde estaban los egipcios, iba a haber lamento, iba a haber lloro, iba a haber desolación. Todos ellos iban a estar seguros, protegidos. No tenían por qué experimentar el miedo, porque la muerte o la destrucción en ningún momento entraría a sus hogares. No importa que tanto deseo tuviera la muerte por infundirles este miedo, ellos sabían que la sangre del cordero era suficiente para poder guardarlos y para poder librarlos. De esta manera también la sangre del cordero, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que fue derramada en el Calvario, cubre nuestras vidas, limpia nuestros pecados, nos garantiza la seguridad, nos garantiza la vida eterna. El apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Cuando tenemos esta certeza en nuestro corazón y en nuestras vidas, entonces podemos caminar por esta tierra sabiendo que Dios tiene cuidado y que Dios protege nuestras vidas en cualquier lugar. También el Salmo 91, versículo 6, nos habla de que Dios nos va a proteger de las enfermedades y de las epidemias. Dice el versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La tierra, desde el momento en que el hombre fracasó al desobedecer la palabra de Dios, la tierra se contaminó. Comenzaron las enfermedades a afectar la vida del hombre. Y a partir de ese momento, la tierra ha sido asolada a lo largo de los años por diferentes enfermedades, por diferentes pestilencias, por diferentes bacterias y virus que han causado la muerte de multitudes de personas en todo el mundo. Cuando vemos las noticias, cuando escuchamos lo que reporta la televisión, cuando vemos todas estas estadísticas de muerte, a veces podemos sentir temor, tal vez podamos sentir miedo,
Pero cuando vamos a la palabra de Dios y leemos las Escrituras, nos damos cuenta que toda persona que confía en el Señor se encuentra guardada y protegida y librada en las manos de Dios, ¿verdad? La Biblia nos garantiza a cada uno de nosotros que no seremos tocados absolutamente por ninguna enfermedad o epidemia, al menos que el Señor quiera que estas enfermedades toquen nuestras vidas. La Biblia lo describe de esta manera: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Debemos de confiar en el Señor, debemos de esperar en Dios. Sabemos que estamos guardados, sabemos que estamos librados por las manos poderosas de nuestro Dios. Todo Israel fue librado de las plagas que azotaron Egipto. La iglesia es guardada por Dios de todo mal. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel, les dijo estas palabras: si ustedes atienden mis palabras y las guardan y las ponen por obra, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová vuestro sanador. Hermano, estas palabras traen aliento a nuestras vidas. En medio de esta contingencia en la cual nos encontramos, el mundo entero está consternado. Las personas que no tienen a Dios en su corazón están consternadas, están llenas de miedo, están llenas de temor. Saben que en cualquier momento la desgracia puede tocar la puerta de su hogar, pero no hacia el cristiano que confía en el Señor, que tiene fe en Dios, porque él sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el Señor dice que Él nos protege de las enfermedades y de las epidemias. El Salmo 107, versículo 20 dice que el Señor envía su palabra y nos sana. En el libro de Jeremías también el Señor dice: he aquí que yo traeré o haré venir sobre ti sanidad y medicina y te curaré. Hermanos, sabemos que estas palabras son reales y son verdaderas. Podemos confiar en el Señor y saber que aun cuando estamos propensos a enfermarnos, porque tenemos una naturaleza caída, también la Biblia nos garantiza que el Señor tiene el poder para sanarnos y para arrancar de nuestro cuerpo las enfermedades que puedan azotar nuestras vidas. Confiemos en el Señor, creamos la palabra del Señor y esperemos en Dios, sabiendo que Él tiene el control total y absoluto de nuestras vidas. También en el versículo 10 del Salmo 91 dice que el Señor nos protegerá de la ruina. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios le dijo a Israel que si eran fieles y confiaban en Él, Él los protegería. Malaquías capítulo 3, versículo 11 dice: no dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Hoy, en el tiempo presente, podemos también confiar. Hay personas en las comunidades que ellos viven del campo, ellos siembran la tierra, ellos plantan árboles, y hay en diferentes ocasiones plagas que caen y que pueden destruir las cosechas. Pero la Biblia nos garantiza en este pasaje que si nosotros confiamos en Dios, que si somos fieles a su palabra, que si observamos sus mandamientos, que si nos ajustamos a la vida que Él nos ha ordenado a través de su palabra, Él dice que no sobrevendrá mal sobre nosotros, ni plaga van a tocar nuestra morada. La ruina no va a venir a nosotros. Y ciertamente, si en algún momento dado viniere la escasez, viniere la necesidad a nosotros, ciertamente confiamos en que Dios
nos va a abastecer y que Dios nos va a proveer de lo necesario, como lo ha hecho a través de la Biblia a los hombres de Dios y a las personas que han confiado en Él, como también lo ha hecho a nuestras vidas en diferentes momentos y en diferentes ocasiones. Mis amados hermanos, confiemos en que aun cuando puede haber falta de trabajo, aun cuando puede haber carencia, el Señor tiene los recursos y tiene todo lo necesario para poder proporcionarnos lo que necesitamos para nuestras vidas. Uno de los nombres con los cuales la Biblia nos presenta a Dios es Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Esta provisión divina no solo es en el aspecto económico, sino en todas las áreas, tales como seguridad, salud, bienestar, etcétera. Confiemos en Dios y en medio de esta amenaza entendamos que Dios tiene el control. El enemigo puede levantarse en contra del cristiano. El enemigo puede venir como un viento huracanado y decir: ahora sí, voy a destruir al creyente, voy a destruir a la iglesia. Pero quiero decirle a mis hermanos que miran este programa, quiero decirles que todos los intentos que el enemigo ha hecho, todas esas amenazas con las cuales él se ha levantado en contra del creyente y en contra de la iglesia, Dios siempre la ha tornado para bendición y para provisión y para gloria de su nombre. Ciertamente, en el tiempo en el que nosotros nos encontramos, no podemos venir a las congregaciones a reunirnos, pero es el momento oportuno para poder predicar el evangelio, para poder hablar la palabra de Dios al que está sin esperanza, poder decirle al perdido que hay un Dios todopoderoso en los cielos, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y para darle una oportunidad a toda persona que se arrepienta y que está dispuesto a entregarle su corazón y a vivir para Dios por el resto de sus días. Hoy más que nunca, nuestra fe tiene que volverse sólida, nuestra fe tiene que afirmarse, nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios tiene que crecer, tiene que avanzar. Hoy es el tiempo de tomar las Escrituras, de ir a la palabra de Dios, de permitir que la revelación bíblica se revele a nuestros corazones, se revele a nuestras vidas y podamos conocer a este Dios que a lo largo de los años se ha manifestado en la vida de los hombres y que en estos postreros días se ha revelado a través de su Hijo para que lo conozcamos. Mis amados hermanos, confiemos en Dios, amemos al Señor, dependamos de Dios en todas las cosas, seamos sanados si estamos enfermos, recibamos la provisión de Dios si tenemos una carencia y si tenemos una necesidad. Pero quiero decirles que sobre todas las cosas que podamos enfrentar, vivamos y habitemos sobre la sombra y bajo la cubierta de las alas del Altísimo Dios. Si nosotros aprendemos a confiar y a caminar bajo esta fuente de protección, entonces tenemos garantizada la victoria y el triunfo en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, en medio de todas las cosas que se levanten. El Señor es nuestro amparo y el Señor es nuestra fortaleza. Oremos en esta tarde pidiéndole al Señor que Él bendiga nuestras vidas y que Él nos ayude a confiar y a esperar pacientemente en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí donde estás, ahí en tu casa, puedes doblar tus rodillas, puedes levantar tus manos, puedes pedirle al Señor en ese momento: Señor, ayúdame a vivir bajo la sombra del Altísimo Dios. Oremos. Padre bendito, tú conoces el corazón y tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Hay familias que están mirando esta proyección.
Hay familias, Padre, que en este momento están pasando por diferentes situaciones. Algunos tal vez están pasando por alguna enfermedad. Algunos están pasando por alguna carencia económica. Algunos tal vez, Señor, están atemorizados, están en incertidumbres, no saben lo que el futuro les depara. Pareciera que el presente les dice que hay un presagio negro y turbulento. Pero quiero decirles, Señor, en este momento, que si ellos confían en ti, tú los vas a sostener con tu mano poderosa y tú los vas a proteger en medio de cualquier adversidad. Padre, te pido por cada uno de ellos. Oro para que tu bendición, para que tu provisión y para que tu sanidad se manifieste en cada uno de ellos. Bendigo a cada familia, bendigo a cada persona, bendigo a cada matrimonio, y en el nombre de Jesús sean guardados y sean librados ahora y siempre. Al nombre de Dios sea la gloria, sea la honra y sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.